Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de diálogo sobre comercio e integración en tiempos de pandemia que desde principios de año estamos teniendo acá desde el BID Intal. Creo que esta es la edición 33, si no me equivoco, del diálogo, lo cual demuestra que lo estamos haciendo ya desde hace mucho tiempo. No sé si muy gustoso por estar haciéndolo en términos de que significa que la pandemia sigue vigente, pero claramente es un gusto poder seguir estando presentes y compartir estos momentos con todos ustedes. Y hoy en particular estoy muy contento en ese marco y con las noticias de esta semana tan impactantes en la Argentina. Quiero también compartir con ustedes el recuerdo a Raúl Ochoa, un amigo especialista en comercio y negociaciones, que también falleció en el día de ayer, y que bueno, también genera el marco de esta semana tan particular para todos nosotros. Y ya terminando el año, porque ya estamos cerrando noviembre y empezando el último mes del año, estamos también empezando a hacer una suerte de balance, ¿no? De cómo fuimos pensando lo que el suceso extraordinario que nos concitó, que nos empezó a demandar nuevas preguntas y nuevos análisis y nuevas hipótesis, y también al empezar a hacer una relectura de esas primeras aprendizajes o las primeras hipótesis que hicimos al inicio. Y por eso yo estoy muy contento de que podamos conversar hoy con Roberto Bouzas, que además de ser un amigo, es uno de los principales, sino especialistas en economía internacional, comercio internacional, integración, quien tiene una larga trayectoria, seguramente todos ustedes lo conocen, ahora es profesor plenario de la Universidad de San Andrés y del CONICET, pero que ha tenido una larga trayectoria en diferentes ámbitos. Y para charlar justamente sobre eso con Roberto, sobre cómo estamos viendo la situación y cómo estamos haciendo hipótesis sobre el futuro, pensando que estamos ya hacia el final del año y que si bien la pandemia no se fue, está lejos de haberse ido, sí nos está demandando nuevas hipótesis, nuevos escenarios mirando hacia el futuro. Así que, Roberto, te doy la bienvenida, te saludo y te agradezco mucho que hayas aceptado hacerte este rato para estar con nosotros. Bueno, no, gracias a vos, Ricardo, por la invitación y al BID Intal también por este ciclo que he organizado y por haberme dado esta oportunidad. Así que gracias. No, gracias. Entonces, ya entrando en el tema y pensando en esto de final de año, te quería preguntar un poco en relación al tema de la política comercial, ¿no? Cuando empezó la pandemia hubo, a diferencia de la crisis anterior, de la del 2007-2008, hubo medidas de política comercial más bien focalizadas, ¿no? En el tema sanitario y en el tema, en menor medida, en el tema alimenticio. Y hubo una importante medida de protección y de facilitación del comercio tendientes a garantizar abastecimiento de estos insumos sensibles o críticos frente a la pandemia. Ahora, finalizando el año, ¿cuál es tu lectura de esta política comercial y cuáles son las diferencias que vos ves respecto a la vieja crisis, a la crisis anterior, en donde hubo un disparador también que generó una fuerte caída del comercio y atado a eso una fuerte, en ese momento por lo menos una fuerte expansión de las medidas de protección comercial? Bueno, me parece que entre la crisis del 2007-2008 y lo que ha ocurrido este año, creo que hay algunas similitudes, obviamente, pero yo tiendo a ver más diferencias que similitudes. Algunas de esas diferencias, por ejemplo, la crisis del 2007-2008 fue esencialmente una crisis desatada por un contagio financiero. La crisis actual es producto, si se quiere usar el término, de un contexto, de un
de un contagio sanitario en lugar de financiero. Es decir, básicamente lo que hubo es un evento de salud que se propagó a escala global. Eso generó un conjunto de respuestas nacionales que tuvieron un sesgo fuertemente aislacionista por la naturaleza del problema y por el fuerte subdesarrollo de la capacidad de cooperación y la eficacia de la cooperación en el plano del control sanitario internacional. Es decir, mal o bien, en el ámbito de las relaciones financieras internacionales y comerciales internacionales, existía una red institucional y una red de experiencias de cooperación relativamente sistemáticas a lo largo del tiempo, que sin ser extraordinarias, digamos, representaban una acumulación de experiencia, una acumulación de know-how sobre cómo responder a un episodio de crisis financiera y contagio. Me parece que en el ámbito sanitario esa capacidad de respuesta estaba mucho menos desarrollada por el nivel de desarrollo institucional de la principal agencia internacional teóricamente encargada de gestionar situaciones de este tipo, como la Organización Mundial de la Salud, y también porque la primera respuesta de los gobiernos fue la de intentar aislar en la mayor medida posible el potencial de contagio. Y eso básicamente implica, digamos, más que respuestas de política comercial, que como bien decís, estuvieran fundamentalmente dirigidas a preservar lo que se consideraban insumos críticos frente a la emergencia, estuvieron dirigidas a frenar otros movimientos que no son de bienes, sobre todo el movimiento de personas, y eso tuvo obviamente un impacto multiplicador muy significativo sobre la transmisión, además del efecto que tuvo sobre algunas actividades de servicios, ¿no?, que se vieron fuertemente afectadas. Creo que otra diferencia también es que la crisis del 2007 fue una crisis fundamentalmente producida por un problema financiero y una crisis de demanda, y aquí tenemos las dos cosas superpuestas. Es una crisis mucho más global que la del 2007, por lo menos en sus orígenes, muy rápidamente se extendió. Creo que encuentra a las instituciones multilaterales en una situación tal vez más débil que en 2007-2008. No es que en 2007-2008 gozaran de muy buena salud, pero si miramos en particular la OMC, está hasta acéfala desde hace prácticamente un año, en medio de una situación francamente complicada. Y hay otra gran diferencia que tiene que ver con la gestión de la crisis, que es que la crisis del 2007-2008, tomó a Obama en el gobierno de Estados Unidos, y esta crisis tomó a Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos, con todo lo que eso significa en términos de capacidad de respuesta. De forma tal que creo que hay muchas diferencias. Las respuestas de política comercial fueron efectivamente diferentes, distintas, pero creo que hay una gran coincidencia que vamos a ver probablemente hacia adelante, y esto sería una hipótesis, y es que así como en la crisis del 2007-2008, muchas de las respuestas de política comercial tuvieron un impacto desfasado en el tiempo, porque no fueron, en su gran mayoría, no fueron las respuestas tradicionales de aumentar los aranceles, aumentar la protección, sino que fueron más bien intervenciones heterodoxas, básicamente subsidios, los programas de expansión fiscal, de promoción de exportaciones. Todo eso tuvo un efecto retrasado en el tiempo, que creo que es lo que vamos a ver en los próximos 2 o 3 años. Y en ese sentido creo que ahí sí hay un
punto de contacto importante entre las dos experiencias, que es que la reacción de política comercial, de algún modo, la presión escapa por aquellas válvulas que tienen menor resistencia a la presión. Y ese tipo de intervenciones de política comercial son las que están peor disciplinadas en el ámbito internacional, y también son de algún modo spillovers, ¿no? Efectos de derrame de decisiones que son básicamente internas, que no tienen como objetivo protegerse vis a vis las importaciones, sino crear mejores condiciones para el desarrollo de la actividad económica interna. Digo, si tengo que pensar en una similitud, más allá del impacto obvio en caída del producto, en fin, creo que ese efecto de las medidas no ortodoxas de política comercial o las medidas más vinculadas a la economía doméstica y sus externalidades sobre el resto del mundo, creo que eso es un punto común importante entre las dos experiencias, y que yo creo que en este caso, así como la anterior, esas medidas mostraron una gran histéresis a lo largo del tiempo, se mantuvieron a lo largo del tiempo. Creo que en los próximos 2 o 3 años vamos a experimentar consecuencias derivadas de ese tipo de intervenciones. Claro, es muy interesante porque lo que vos decís es las respuestas son más no tradicional, no al estilo tradicional de la política comercial, sino más bien de amortiguación o ayuda a los sectores productivos o a los sectores exportadores, ¿no? Pero yo veo también, en relación a lo que decías, por ejemplo, alguna otra diferencia o similitud. Por ejemplo, cuando vos entrabas a la crisis del 2007-2008, venías de un proceso de crecimiento fuerte y con el comercio liderando ese crecimiento, ¿no? Ahora venís con un mundo que ya venía medio aplanado y el crecimiento del comercio ya en los últimos años, pero casi en la última década, creciendo mucho menos, creciendo más o menos lo que crece el producto. La otra, en línea con eso, la política comercial de ese entonces, ¿no? Fue mucho más agresiva en términos más, no focalizada, fue a todo, ¿no? Ahora fue muy focalizada en estos temas críticos, porque como vos lo decías, el tema era la crisis sanitaria, no era una crisis financiera, una crisis económica, pero tenía implicancias sobre la variación de la demanda agregada, ¿no? Internacional, y entonces uno también podría haber supuesto que la respuesta de política comercial iba a ser más agresiva. Y finalmente, me parece interesante lo que planteas de la respuesta de que había otros actores en los gobiernos centrales, pero y tal vez algún aprendizaje, ¿no? Porque los gobiernos centrales, a diferencia de la crisis anterior, no se reunieron ni en el G20 ni en nada parecido en el momento de mayor algidez, como sí lo hicieron en el pasado, para coordinar o por lo menos para decir que iban a coordinar, y acá hubo más bien cada uno sálvese quien pueda, pero cada uno en ese sálvese quien pueda puso todo, ¿no? Puso todo y rápido, ¿no? Tanto el gobierno de Estados Unidos con su propia política interna, como el gobierno de la Unión Europea poniendo todo ese programa de reconstrucción, como en el este de Asia, digamos, hay una respuesta de política fuerte y no coordinada, como tal vez pasó en la crisis anterior. Pero es que el shock fue mucho más simétrico que el del 2007. El shock del 2007 estuvo muy concentrado en Estados Unidos. Y fue Estados Unidos quien hizo, y en realidad fue la administración Obama, después de tomar la administración, la que hace la gran respuesta de expansión fiscal. Y luego, de algún modo, coordina con el G20 para que el resto haga lo mismo ante el riesgo de contagio. Pero el problema es que frente a esta crisis, todas las respuestas de política económica doméstica de carácter expansivo fueron casi que una imposición de las circunstancias. Me parece que, en realidad, era innecesaria la coordinación. Es decir, porque era un imperativo al punto que hasta las administraciones más conservadoras fiscalmente, como la de Estados Unidos, tuvieron una respuesta que no tuvo más remedio que ir por el lado de la expansión. Bueno, hay que
por el lado por donde tendría que haber venido la cooperación, esta fue bastante más lenta en venir. Y de algún modo, digamos, el procesamiento internacional de esa cooperación también fue bastante más lento. Fíjate que hasta hoy se está discutiendo cómo se garantiza una vacunación generalizada, que es un aspecto central para contener la pandemia. En medio del proceso, el gobierno de Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, yo creo que es diferente los incentivos para las respuestas nacionales, que en este caso fueron muy fuertes por la naturaleza del shock, en comparación con lo que había en la crisis del 2007, que estuvo más focalizada en un primer momento en una economía obviamente importante, pero geográficamente. Está claro. Ahora, déjame ir para otro lado, que un poco lo planteamos hace un ratito, en el sentido de que esta última parte de la globalización, ¿no? Esta última parte que veníamos viviendo antes de la crisis de la pandemia, era una globalización o una internacionalización de baja velocidad, ¿no? Donde ya el comercio internacional y la inversión extranjera directa seguían siendo actores centrales del proceso, pero con una velocidad mucho más reducida. Yo te escuché en el mes de mayo, junio, que vos decías, bueno, veníamos en una globalización en reversa o algo parecido, pero más pensando a hoy, ¿no? Que ya pasaron unos cuantos meses, el comercio global que enseguida se hizo pedazos en marzo, abril, después empezó a recuperarse más rápidamente que lo hizo en la crisis del 2007-2008. La inversión extranjera directa cayó fuertemente, pero menos que lo que se esperaba y menos, por lo menos hasta ahora. ¿Cómo pensar el futuro, ¿no? Es volver al escenario previo de una globalización de baja velocidad. Vamos a un mundo más caótico, más introspectivo. Vamos a un mundo donde ahora nos dimos cuenta que el problema fue no coordinar adecuadamente las cosas y nos ponemos de acuerdo y volvemos a un estadio anterior de mayor coordinación, de mayor interacción, de mayor interdependencia. ¿Qué estás viendo hoy? Ya no es mayo, no es junio, ya estamos a fin de año. ¿Seguís pensando lo mismo o estás revisando esa idea? No, a ver, yo tengo, si no recuerdo mal, lo que yo argumentaba en esa ocasión a la que te referís en mayo, es que la crisis provocada por la pandemia, en ese momento había mucha discusión sobre si iba a haber grandes cambios. Bueno, entonces, por grandes cambios, va a haber fragmentación, va a haber desglobalización. El punto mío fue, ojo, que acá hay un montón de cosas que están pasando desde hace tiempo. Probablemente no tienen la prensa suficiente, pero, digamos, como vos decís, la desaceleración del comercio internacional, la fragmentación digamos, en espacios regionales, la histéresis de las medidas de protección no convencionales, los cambios de fondo en la forma en que algunos actores claves se relacionan con el resto del mundo, y ahí pensaba en China, pensaba en Estados Unidos también, ¿no? Es decir, claramente la situación de China, digamos, la relación entre el sector externo y la economía doméstica en China experimentó una gran transformación en los últimos 10 o 15 años. Todas esas eran tendencias que estaban ahí,
bien asentadas. Y mi punto era, no veo ninguna razón para que esto cambie. Digamos, podrán agudizarse en algún caso, pero no veo por qué va a haber, digamos, no hay demasiadas novedades, lo que hay es un shock, que en todo caso lo que hace es montarse encima de esas tendencias que ya tenían algún grado de consolidación. Creo que eso, digamos, la verdad no veo elementos para cambiar esa lectura. ¿Eso quiere decir que el mundo se termina, que el mundo integrado se termina? No quiere decir eso. Pero quiere decir que, en mi lectura, que la mirada que había hasta principios de la década del 2000 de un proceso de integración creciente y continuo y cada vez más profundo entre economías nacionales, probablemente tocó un techo en periodos históricos, digamos, generacionales, y tocó un techo que no estoy para nada convencido de que vuelva a alcanzar, y mucho menos recuperar esa tendencia. Porque creo que lo que hay en el fondo son, el gran interrogante que yo me coloco es cómo se administra a través de la coordinación, porque es fácil hablar de coordinación, cooperación, bueno, el punto es ponerle a eso palabras concretas e instrumentos y objetivos, ¿no? ¿Cómo se organiza lo que yo, digamos, no solo yo, pero se caracteriza como un conflicto sistémico? Es decir, acá lo que hoy yo percibo como un rasgo dominante de la situación actual es el gran conflicto tecnológico que existe básicamente entre China y Estados Unidos, y ahí hay ese es un hecho nuevo, porque en el pasado ese nivel de competencia por el liderazgo tecnológico entre estos dos gigantes no estaba presente. En algún momento Estados Unidos tuvo esa relación con Japón, pero con dimensiones económicas relativas, digamos, que no guardan proporción con la relación entre China y Estados Unidos. Y por otro lado, hay otro conflicto, otra dimensión de ese conflicto sistémico, que tiene que ver con el conflicto entre los modelos de organización de la economía y de la relación entre economía y sociedad, entre un gran actor internacional como es China y otros actores internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea, el propio Japón. Entonces, creo que esas dos fuentes de tensión están ahí. Eso no necesariamente implica, digamos, una explosión, no digamos nuclear, pero una explosión económica, pero creo que sí es una fuente de tensión que va a ser extremadamente difícil administrar, probablemente se va a administrar, pero su administración va a estar asociada, en mi interpretación, y ahí me persuade mucho algunas de las cosas que Dani Rodrik ha escrito en los últimos tiempos, va a tener que convivir con un nivel con una intensidad de integración menor que la que se creyó en algún momento que era el destino irreversible del sistema internacional. Bueno, lo que pasa es que ese es el punto. Cuando vos mirás, pongámonos que estábamos nosotros charlando esto mismo en el año 2008, ¿no? Podíamos decir, bueno, hay tensiones, no teníamos este escenario de Estados Unidos-China, por lo menos de competencia tecnológica de la dimensión que tiene ahora, pero seguramente no hubiéramos estado previendo el cambio fenomenal que ocurrió en los 10 años después, ¿no? En términos de esta interdependencia, ¿no? O sea, es más, hasta hace pocos años cuando discutíamos estos temas, todavía no sabíamos cuánto de transitorio y cuánto de permanente tenía este crecimiento más lento del comercio y de las inversiones transnacionales que vimos en todos los 10 años pasados.
Entonces, la pregunta me parece que es relevante porque no estaremos subestimando los impactos para adelante, digamos, no estaremos pensando de manera conservadora, diciendo, bueno, seguramente vamos a volver a una dinámica parecida, pero tampoco vamos a ir a una dinámica aislacionista, ni tampoco vamos a ir a una dinámica globalizadora a la de los años 2000, ¿no? 90. No nos comemos nada, ¿estamos seguros, Roberto? No, seguro no estamos. Lo que sí yo me resisto es a entrar en el ciclo de optimismo, pesimismo que invade a buena parte de la profesión, ¿no? Que cada 10 años o cada 15 años cambia de diagnóstico, de un diagnóstico pesimista a un diagnóstico optimista. Y en realidad cuando uno mira la historia, lo que ve es que hay algunas continuidades que están ahí, que si se miraran con un poquito más de cuidado, bueno, nos sacarían de este dilema. Probablemente nos estamos perdiendo algo, seguramente yo me estoy perdiendo mucho, no algo, pero no, digamos. A ver, discutir, porque ¿cuáles son los escenarios que vos estás, o el escenario que vos estás sugiriendo? ¿No estaremos siendo demasiado conservadores? Bueno, la verdad, si lo que respecta a mi interpretación, históricamente creo que no he sido nada conservador, sino que más bien he estado bastante a contracorriente de la lectura convencional. Y ahora, de algún modo, la ciclotimia lleva a muchos analistas a sospechar que todo esto explota en 1000 pedazos. Es una hipótesis. Yo creo que las razones para mantener funcionando un grado de integración internacional considerable son muy fuertes. Es decir, todos los vínculos que se han creado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los actores, a lo largo de todas estas décadas, están ahí y, digamos, no es que no se puedan revertir. Digo, siempre me gusta contar la historia, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. La guerra entre las grandes potencias es imposible porque el nivel de integración financiera entre Europa continental y el Reino Unido hace imposible la guerra. Bueno, meses después estallaba la primera Guerra Mundial. En fin, no me atrevo a hacer ese tipo de pronósticos, a lo mejor hay algo de voluntarismo, pero creo que la idea central que a mí me seduce es vamos a seguir en un proceso de integración lenta, tensionada, complicada, muy lejana de la fantasía que se tuvo de un mundo liso en la década del 90 y en los primeros años de la década del 2000. Todo eso va a requerir un montón de gestión. Y ahí sí entra el problema de cómo se van a administrar todos los conflictos que van a ordenarse alrededor de esas tensiones. Y ahí, bueno, uno tiene que pensar en términos de incentivos, ¿no? La demanda para coordinar es clara, lo que no es clara es la oferta de coordinación, y de ahí el sentido de tensión, ¿no? Sí. No, solo para aclararte, no te estaba sugiriendo que vos eras conservador, No. sino que en general todos coincidimos en eso, y por eso la pregunta, no quise decir que vos... Pero yo lo que quería apuntar es a que si vos seguís en la línea de tiempo, ¿no?, la opinión de los economistas tiende a ser extremadamente procíclica. Uh-huh. Bueno, a mí eso me genera un poco de incomodidad. Entonces, a ese punto es al que hacía referencia.
Sí, sí, sí. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Por eso el tema es estar atento cuando cambia el ciclo, digamos, para decir, Bueno, alertar. Para eso están una suerte de leading indicator de los desafíos globales, cosa rara, oportunista. cosa rara. Ahora, siendo a este tema de la continuidad, una de las cosas que vos mencionabas hace un ratito y que reafirmabas en este nuevo contexto tiene que ver con los regionalismos, ¿no? O sea, ya el mundo es básicamente regional, ¿no? El mundo está dividido en 3 o 4 grandes regiones, con nodos en grandes países, en países de economías maduras y con círculos concéntricos. La idea esta de que hay cadenas globales de valor es cierta, pero cuando uno mira el grado de integración entre Europa, América del Norte o el este de Asia, buena parte de las cadenas son más bien regionales. Y sí hay otra parte con algún tipo de relevancia en algunos casos, donde hay una suerte de integración más lejana. Ahora, pensando en esto, uno puede suponer que por estos problemas de seguridad que ocurrieron ahora, por los problemas, también temas ambientales, ¿no? Que uno puede suponer que los costos ambientales del transporte de tanta distancia van a jugar un rol importante en los próximos años. Algunos sugieren la idea de que puede haber una reducción de las cadenas globales de valor y un afianzamiento de las regiones y por lo tanto alguna vuelta atrás o algún acortamiento de las cadenas globales de valor. ¿Vos crees que eso, que algunos llaman nearshoring, o esto es cambio de abastecimiento desde lejos para abastecerlo más cerca, o diversificar proveedores para tener menos concentración de canastas en un solo o en pocos orígenes o destinos? ¿Vos crees que algo de esto puede darse? ¿Va a estar circunscrito solo a las grandes áreas donde hay grandes jugadores? ¿Dónde queda América Latina en todo caso en ese contexto? Bueno, es una pregunta súper importante, súper estratégica y difícil de responder. Vos hiciste un punto que estoy totalmente de acuerdo, que es que el fenómeno, siempre hice referencia cada vez que se habla de cadenas globales de valor, que la verdad que las cadenas globales de valor son esencialmente regionales. Y están concentradas en 3 regiones: Asia-Pacífico, Europa y América del Norte. Y hay algunos vínculos no menores entre esas cadenas regionales, sobre todo con eje en el vínculo entre Estados Unidos y el área de Asia-Pacífico, sobre todo por el rol de Estados Unidos desde el punto de vista de la demanda. O sea que eso es algo que ya venía de antes. América Latina en ese contexto, bueno, es muy complejo, porque más que complejo es problemático, porque, digamos, la pregunta de qué es América Latina en ese contexto es una pregunta difícil de responder, porque América Latina cada vez más o cada vez menos es un concepto que tenga sentido económico. Hay una parte de América Latina que está muy íntimamente integrada a una de esas cadenas regionales, que es México, América Central y el Caribe. Y el resto, cuanto más al sur, tal vez peor, bastante más a la deriva, y no sé si con grandes expectativas de engancharse en esa cadena, digamos, norteamericana, con grandes perspectivas más que expectativas. De forma tal que yo lo que veo para países como los nuestros es un horizonte de enormes desafíos. Por suerte, los desafíos, creo que por lo menos para países como la Argentina, son desafíos
más de orden interno que externo. Es decir, creo que las principales restricciones a levantar son de naturaleza doméstica. No es que la inserción internacional no importa, obviamente que importa, e importa mucho, pero nosotros como que estamos en un nivel de, digamos, nuestra restricción es muy anterior a, digamos, chocar con el dilema de cómo y con quién integrarnos en el plano global. De forma tal que realmente la tarea de pensar América Latina como conjunto es una tarea sumamente compleja, sumamente difícil. Yo no consigo abarcarla con mucho éxito, te soy sincero. O sea, vos decís, puede ser que ocurra esto de fortalecimiento de los regionalismos, puede ser, pero que en todo caso lo que va a ser difícil es cómo pensar a América Latina, por lo menos una parte de esa América Latina que está desconectada del nodo que sería Estados Unidos, cómo va a ser esa parte de la América Latina no tan conectada, ¿no? ¿Entendí bien el punto? Y claramente es un desafío, y vos decís, bueno, esto es un desafío también de política doméstica, digamos, la cuestión de la política doméstica tiene sentido. Y vinculado con eso, a eso llegamos un poco al sur, y al Mercosur, ¿no? Que algunos dicen, bueno, en ese nuevo contexto, ¿qué relevancia tiene o si cobra alguna relevancia tener un acuerdo como, por ejemplo, el que se firmó el año pasado, ese principio de acuerdo que firmó el Mercosur el año pasado con la Unión Europea? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene más sentido que antes? ¿Tiene menos sentido que antes? O en todo caso, aun cuando tenga más o menos sentido, muy difícil que las consecuencias políticas o económicas de este nuevo escenario hagan factible su puesta en marcha, su firma primero. ¿Cómo estás viendo esa situación? A ver, te voy a contestar como dos preguntas distintas. Voy a desdoblar tu pregunta en dos partes, dos respuestas diferentes. Una es, digamos, los obstáculos del acuerdo. Paradójicamente o curiosamente, mi interpretación es que el principal obstáculo para cerrar el acuerdo y para formalizarlo hoy no es Mercosur o los países de Mercosur, sino que está del lado de la Unión Europea. Y yo creo que va a costar mucho trabajo incentivar a la Comisión a invertir muchos recursos políticos en implementar el acuerdo, aunque sea de manera provisional. Especialmente en el contexto del actual gobierno de Brasil y la actual política ambiental del gobierno de Brasil. Entonces creo que no habríamos esperado que el problema o la restricción principal viniera de ese lado, y creo que hoy la principal restricción viene por ahí. Yo, antes de que Alemania asumiera la presidencia de la Comisión, escribí una pequeña nota en la prensa diciendo que probablemente la presidencia alemana iba a estar demasiado ocupada durante el segundo semestre en pasar el acuerdo presupuestario que comienza el 1 de enero, el nuevo ciclo de 7 años, como para dedicar mucha energía a promover el acuerdo con el Mercosur. Bueno, estamos a fines de noviembre y todavía no hay presupuesto aprobado en la Unión Europea. O sea que por ahora más o menos le voy pegando al bulto. ¿Te puedo interrumpir un cachito? No, vinculado a ese punto. Me acordé de la segunda parte de la pregunta, sí. Dale. No, vinculado al punto ese, por eso habrás visto la propuesta de incluir una cláusula ambiental específica que presentó, no sé si formal o informalmente, Borrell, en términos de incluir el acuerdo habla de temas ambientales, pero obviamente no tiene compromisos muy fuertes,
y entonces para hacer un bypass de los problemas que están mencionando los europeos que existen en el acuerdo y para no abrir de vuelta toda la discusión, hay una propuesta de decir, bueno, pongamos como una enmienda, una cláusula específica, como así hay una cláusula democrática en algunos acuerdos, que haya una cláusula ambiental, que también sea una descripción de principios, pero que de alguna manera encuadre más la problemática y genere algún tipo de compromiso político más fuerte que el que tiene hasta ahora. ¿Lo viste? ¿Lo pensás que eso puede ser? No lo vi, no lo vi. Me cuesta trabajo pensar que el gobierno brasileño aceptaría una cláusula de ese tipo, con lo cual estamos de nuevo en el origen del problema, ¿no? Sí. Dale. No, te voy a preguntar, porque yo no conozco antecedentes de una cláusula ambiental así específica en otro acuerdo, ¿no? Sí meter un artículo dentro del acuerdo que diga tenga compromisos ambientales, pero no una cláusula como específica, diferente, tan fuerte. Pero bueno, yo también coincido en que sería difícil de aceptar, pero bueno. Bueno, habría que revisar las nuevas cláusulas ambientales y laborales del nuevo Tratado de América del Norte. Del TEMEC, sí. Bueno, y estaba la segunda pregunta. No, la segunda es, bueno, una es cuál es el principal obstáculo, la otra es, suponiendo que ese obstáculo se resuelve, ¿qué representa para nosotros? Y ahí yo veo un problema, digo, la verdad, en este estado del Mercosur, digo, mejor tenerlo que no tenerlo, puede ser. Ahora, realmente yo creo que hemos perdido un tiempo precioso en tratar de construir un espacio regional más integrado. Me cuesta trabajo pensar que va a ser el acuerdo con la Unión Europea el que va a gatillar ese proceso de profundización. De forma tal que creo que hay muchas de las ventajas que podríamos obtener de un acuerdo con la Unión Europea, aún con los desequilibrios que tiene el acuerdo actual, con este nivel de integración regional, van a ser bastante modestos. Y si entramos al caso particular ya de la Argentina, bueno, me preocupa aún más la capacidad de Argentina de aprovechar las oportunidades en un contexto en donde la volatilidad y la inestabilidad macroeconómica interna es, digamos, el factor absolutamente dominante en cualquier estrategia de iniciación internacional. Por supuesto que las dos cosas no son independientes, pero yo creo que el potencial de aprovechamiento en este contexto, en esta situación regional particular y nacional de la Argentina, está muy por debajo de su potencial. Te iba a preguntar por otra, pero me has dicho esto, creo que no puedo preguntarte, que es si pensabas que la nueva administración en Estados Unidos podía llegar a tener una visión distinta respecto de América Latina y si en ese sentido el Mercosur podía pensar en una agenda que así como la tuvo en el pasado con Estados Unidos, en el pasado también la tenía al mismo tiempo con Europa, después suspendió la de Estados Unidos y avanzó con la de Europa, si ahora podía tener una nueva vuelta, el Mercosur en particular y América Latina en general con la nueva administración. A ver, de nuevo, América Latina, ¿quién es América Latina? México ya tiene su problema resuelto, entre comillas, digo, ya renegociaron hace meses un nuevo acuerdo. Los países de América Central y el Caribe, hasta donde entiendo, digamos, no hay, digamos, grandes presiones para reformar el acuerdo existente. Entonces, digo que América Latina va a ser siempre un foco de interés o de atención, incluso más retórico que sustantivo, para Estados Unidos. Sí, no tengo duda, y más en una administración que viene después de la administración Trump, en donde, digo, realmente cualquier gesto de cooperación y de interés internacional va a ser valorado como
un gran cambio, porque digo, va a ser un gran cambio en relación a lo que precedió. Ahora, yendo en particular a las perspectivas de un acuerdo comercial con una administración demócrata, yo creo que en el Congreso norteamericano va a haber muy poco entusiasmo con nuevos acuerdos comerciales. Me puedo equivocar, pero no creo que el próximo vaya a ser un Congreso, independientemente de lo que opine el presidente Biden, que esté muy entusiasmado en embarcarse en nuevos acuerdos. La autorización para negociar expira en julio. Obviamente antes de julio cualquier cosa es impensable que ocurra. Y creo que si hubiera algún movimiento hacia los acuerdos, la preocupación central y la prioridad central está mucho más en Asia-Pacífico y en tratar de volver de algún modo al TPP o a la versión remozada o más bien recortada del TPP, que en pensar, digamos, impulsar un acuerdo con el Mercosur. No consigo ver de dónde vendrían de dónde vendría ese interés y cómo ese interés se digeriría en el Congreso. Y entonces, ¿qué hacemos, Roberto, en Mercosur, digamos? Porque... Mira, lo que hacemos en Mercosur, no sé, la verdad, honestamente, creo que sí. Para empezar, con estos, digamos, con las coaliciones políticas y con los enfoques económicos que prevalecen en la Argentina y en Brasil, me cuesta trabajo pensar que se puede hacer muchas cosas juntos. A uno se le puede ocurrir un montón de cosas para hacer juntos, pero me parece que el problema no es saber quién es más ingenioso, sino ver quién tiene alguna capacidad de tener un efecto sobre la realidad, ¿no es cierto? Un impacto sobre la realidad. Y yo creo que ahí hay las condiciones políticas, los proyectos políticos y de política económica de cada uno de los países, y en particular de los dos más grandes, son muy divergentes. Con lo cual, realmente hay una precondición que está faltando, que es identificar una matriz de intereses comunes. El nivel de diálogo que existe hoy entre Argentina y Brasil, yo no estoy en la cocina ni mucho menos, ni en los detalles, pero la impresión que recojo es que no podría ser más bajo, y su potencial también. Entonces creo que con el Mercosur lo mejor que podemos hacer, diría yo, tratar de mantenerlo vivo, que no termine de morirse. Pero cuando decimos que no se muera el Mercosur, estamos diciendo que no se muera ¿qué? Exactamente. Que no se muera la unión aduanera. ¿De qué estamos hablando? A mí me parece que usamos un montón de frases y de palabras, pero no decimos qué es lo que estamos queriendo decir con esas palabras que estamos usando. O sea que volviendo al caso, sí. Sí, no, disculpame, no, digo, la pregunta es mirando desde acá, ¿no? Uno dice, bueno, tenés la relación con Estados Unidos que puede mejorar, seguramente va a mejorar, esperemos que mejore con la nueva administración. Tenés Europa que aparecen estos conflictos, veremos cómo siguen. Tenés la relación con China, que es una relación que está ahí, que está available, está ahí disponible, pero que le tenemos un poco de cautela, ¿no? Porque es un gigante que está muy lejos y que tiene muchas apetencias. Y entonces nos queda la vieja idea de la alianza de la América Latina, ¿no? De la Alianza del Pacífico, de Mercosur, a juntarse con todo el subcontinente, que también todos tienen intereses, o no todos tienen intereses comunes, pero no se van cerrando las alternativas de política exterior, ¿no?
No, yo no lo veo así. Yo creo que tenemos que para un país como la Argentina, primero, el principal desafío es doméstico, y segundo, la estrategia internacional tiene que ser maximizar la diversificación obsesivamente. El pragmatismo más ramplón de diversificación basado en un contexto doméstico que te permita aprovechar alguna de las oportunidades. Porque si tenés un contexto doméstico que no te permite aprovechar las oportunidades, no importa el gran design que tengas de inserción internacional. Es más, en Argentina, en general, se ha tendido a ver la inserción internacional, el modo de inserción internacional, como la forma de resolver el conflicto doméstico. Que, en mi opinión, es dar vuelta exactamente las prioridades. Está muy bien. Bueno, y ya avanzando en el diálogo y ya en la última parte, no quería dejar de preguntarte sobre otro de los temas centrales del futuro y que tiene que ver con algunas respuestas a lo que estuvimos hablando a lo largo de la charla, que es con el multilateralismo, ¿no? El cual también, como todas las cosas, tiene, vos decías, sí, viene de años de estancamiento y de pelea, de ver de qué manera, si se sale de esa artrosis que tiene, no sale, si, hacia dónde va, qué significa también salir de eso. Pero sí es verdad que en los últimos tiempos se profundizó, ¿no? Es una enfermedad que se ha profundizado y que hasta ha perdido una de las pocas o de la principal cosa que le quedaba, que era su poder o su capacidad de ser un árbitro global de diferencias, y que está, el fenómeno que está en juego o que ha quedado disputado. Ahora, también es difícil en este nuevo orden global pensar cómo sigue ese fenómeno, ¿no? No pensando en que va a desaparecer, como decías vos, nada desaparece, pero es factible pensar que, de vuelta, una nueva administración en Estados Unidos tenga alguna nueva postura respecto al multilateralismo, pero que además, más allá de la administración nueva de Estados Unidos, haya acuerdos mínimos o consensos mínimos para lograr acuerdos básicos en un mundo tan diferente, tan heterogéneo, de tantos países y tan enfrentando a un desafío tan potenciado por la pandemia que genera incertidumbres tan grandes para adelante, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que justamente el enfoque de la nueva administración norteamericana va a ser muy diferente a la anterior, y creo también que va a ser una interesante oportunidad de tener una especie de experimento natural, ¿no? De ver en qué medida la vocación de coordinación y de cooperación se puede acompañar de resultados efectivos, ¿no? Porque, no tengo dudas de que va a ser una administración mucho más abierta al espacio multilateral, al ámbito multilateral. Quiero ver, pero lo quiero ver en un sentido de curiosidad intelectual, en qué medida esa disposición consigue traducirse efectivamente en una respuesta eficaz o en una cooperación eficaz en el contexto de estos conflictos sistémicos a los que te hacía referencia antes, ¿no? De lo tecnológico por una parte y el vínculo Estado-mercado por la otra. Respecto del futuro del multilateralismo, ahí hay una cosa muy interesante, ¿no? Que es, a ver, primero, ¿qué entendemos exactamente por multilateralismo? Porque ahí, de nuevo, hay palabras que significan muchas cosas, y es como la integración regional, ¿no? La gente habla de integración regional y, en definitiva, no sabe si está hablando de comercio, de
movimiento de mano de obra, de discurso, es de cultura. Bueno, uno puede tener una interpretación, si se quiere, muy formal del multilateralismo. El multilateralismo es un espacio regulatorio en el que o el enfoque multilateral es un enfoque regulatorio en el que participan muchos, ¿no? Esa es una definición posible. Ahora, hay una definición un poquito más sustantiva, si se quiere, por lo menos en mi opinión, de multilateralismo, que tiene más que ver con el modo en que se decide en ese espacio en el que participan todos. Pero en un régimen donde participan muchos y las decisiones son absolutamente centralizadas y, digamos así, no democráticas. Bueno, el régimen multilateral de comercio tenía la característica de que incorporaba a muchos y además tenía un mecanismo de decisión formalmente bastante democrático, ¿no? Con la regla del consenso, de un país un voto, el principio de nación más favorecida, incluso el single undertaking, que obviamente no funcionó como un proceso puramente democrático durante 70 años, siempre detrás digamos, de esa dinámica formal había un ejercicio de relaciones de poder, que se alteró radicalmente, las relaciones de poder, en los últimos 10 o 15 años. Y por lo tanto, aquello que era formal se transformó en más sustantivo, básicamente a través de la capacidad de bloqueo del proceso de toma de decisiones por parte de algunos países que antes o no eran actores o eran actores marginales. Si yo creo que va a ser muy difícil recuperar del multilateralismo este segundo aspecto. ¿Por qué? Justamente por la heterogeneidad y por esos conflictos de orden más sistémico a los que hacía referencia. Yo creo que estamos enfrentando un periodo en donde el multilateralismo, en este sentido más profundo, que tiene que ver con cómo se decide, está enfrentando sus limitaciones. Simplemente es un problema de recursos para gestionar una realidad sumamente compleja, de forma tal que yo imagino como dos escenarios, ¿no? Uno es el régimen no se reforma en absoluto, y la consecuencia de eso es que se vuelve cada vez más irrelevante, o si empieza a haber un proceso de reforma, como de algún modo empezó a haber ya en la práctica, con el abandono del single undertaking y toda la historia, pero también se vuelve menos multilateral en ese sentido sustantivo que hacía referencia. Y yo creo que vamos a tener que convivir en ese terreno barroso por una buena cantidad de tiempo. Eso es lo que me provoca tu pregunta. Sí, coincido que es un tema que el mundo está difícil, está complejo, no es de ahora, digamos, ya viene siendo un mundo complejo, siempre es un mundo complejo, pero que efectivamente lo que se nota cada vez más es que estas reglas que regulaban de alguna manera diferentes etapas del proceso de internacionalización de los países, bueno, ha encontrado algún límite, que ya lo encontró hace muchos años, y que sin embargo no se han encontrado respuestas positivas que hayan permitido salvar esas diferencias, ¿no? Se han intentado de todo, se han intentado reglas plurilaterales, se han intentado acuerdos pequeños, se han intentado distintas cosas, pero en concreto ha ido perdiendo relevancia en diferentes ámbitos y sobre todo en esto que hablábamos hace un ratito, que es el tema de la solución de controversias. Y que, como vos decís, no es lo más democrático que exista en el mundo, porque obviamente los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio funcionaban, este sistema de single undertaking, de rondas, cuando los grandes de alguna manera podían tener más coerción sobre los pequeños, pero bueno, de alguna manera todos tenían un voto.
y en el sistema de solución de controversias, más allá de los costos, más allá de los problemas de acceso que tiene el sistema, todos podemos acceder de manera igualitaria. Pero sí. Solo un comentario que me parece importante de una cosa que dijiste. Yo creo que ese multilateralismo de administración de las tensiones o de segunda intensidad, si se quiere, yo creo que hay una tendencia a menospreciarlo. Hay una tendencia, bueno, esto no es eficiente, no es el óptimo. Efectivamente no lo es. El problema es que el punto de eficiencia económica no coincide necesariamente con el punto de eficiencia política. Entonces, cuando tenés que juntar los dos es el problema. Entonces, yo creo que hay que ser, incluso desde la profesión de economistas, un poquito menos soberbios en cuál es la respuesta eficiente, entender las restricciones que tiene esa búsqueda de eficiencia y poder pactar con un nivel de integración menos intenso, pero gestionable. Y creo que ese es el gran desafío de Argentina, que sea referencia antes, y también es el gran desafío de la comunidad internacional. Luego, bajar esto a lo concreto obviamente es complejo, ¿no? Pero el ejercicio debe ser ese. No, estoy de acuerdo que hay que ser innovador y buscar nuevas soluciones. Yo soy un poco escéptico respecto de los que se probó hasta ahora. Los acuerdos plurilaterales, por lo menos los que yo estuve analizando en su momento, digamos, terminaron por decir, bueno, los que estamos de acuerdo, adherimos. La idea es que esos que se adhieren son siempre los mismos, o sea, son los que tienen los intereses comunes, pero luego dejan abierto a que se adhieran otros, pensando en tener no un acuerdo multilateral, sino tener un acuerdo plurilateral abierto, un acuerdo plurilateral que incluya no a los mismos, que ya tienen prácticamente todas las reglas esas internalizadas, sino más bien juntar o unir o coordinar a los diferentes. Y eso, para mí, en ese sentido, creo que es un buen intento los acuerdos plurilaterales, creo que son un buen intento los acuerdos más específicos, pero que tienen que, hay que seguir buscando, como decís vos, reglas que sean, no sé si eficientes, pero sí eficaces para coordinar en mayor medida a los diferentes, ¿no? Porque de eso se trata. Bueno, Roberto. ¿Cómo? O de bajar el nivel de ambición. También. Es decir, entender los límites del multilateralismo en un contexto de profundas diferencias y de situaciones de poder relativamente equilibradas, y tratar de ser eficientes en ese contexto, digamos, de racionalidad restringida. Exacto. Bueno, Roberto, se nos pasó la hora. No sé si yo me quedo muy contento con el diálogo. Espero que la gente acá, por los mensajes que llegan, también. Así que te agradezco. No sé si me quedó algo para preguntarte o que vos quieras agregar al paseo que hicimos por los temas internacionales. Si es así, te doy la última palabra para que hagas tu último comentario y te agradezco nuevamente la participación. No, Ricardo, solamente agradecerte a vos, me hiciste pensar. Estoy claro que no tengo respuestas ni soluciones, pero bueno, para tener soluciones primero hay que pensar. Y bueno, gracias por la invitación y gracias a todos los que se han quedado hasta el final en esta conversación. Bueno, gracias, Roberto, la seguiremos próximamente. Gracias a todos por acompañarnos y la seguimos el jueves que viene a las 6 de la tarde con otro diálogo de integración y comercio en tiempos de pandemia. Gracias, Roberto. Nos vemos. Chao.